Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Hoy con el doctor Jorge Eduardo Arellano, miembro de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, con quien vamos a conversar de sucesos hace 87 años, el 21 de febrero de 1934, cuando se produce el asesinato de Sandino, un magnicidio. Me dice usted, vamos a llegar a esa parte. ¿De dónde sale Sandino, doctor? Porque Sandino no estaba en Nicaragua, ni siquiera estaba en Nicaragua cuando empieza la guerra entre liberales y conservadores. Precisamente, él surge luchando en el bando liberal. Él es un liberal, su padre es liberal y es hijo de Celedón. Si uno revisa los documentos de Sandino, hay decenas de referencias a Celedón, en documentos muy conocidos y en documentos inéditos, desconocidos. Se considera un hijo de Celedón. También, culturalmente hablando, en el conjunto de historia de Nicaragua, es hijo de la Oda a Roosevelt. De la Oda a Roosevelt, que es la posición latinoamericana frente a los Estados Unidos, de Darío. Y hay grandes panegiristas de Darío que fueron después panegiristas de Sandino. Hay como 10. Como 10. No voy a citarlos todos porque no los conocen, pero un argentino, Vargas Vila, etcétera, etcétera. Entonces, ambos, Celedón y Sandino, son liberales y luchan contra los conservadores que son prointerventores. Durante los 18 años conservadores, bajo la tutela gringa, ¿verdad? Entonces, Celedón se une al ministro de guerra del gobierno conservador de Adolfo Díaz, Luis Mena. Hay una alianza contra el presidente conservador Adolfo Díaz. Adolfo Díaz pide la intervención. Entonces, se vuelve la rebelión de Mena con un contenido antiimperialista. Y ahí opera Celedón. El líder de esa resistencia es Celedón. En el caso de Sandino es similar, ¿verdad? Pero viene la primera ocupación norteamericana. Del 12, de agosto del 12, se van 2-3 meses después el montón, 3.000, 4.000 hombres, y dejan 100 hombres en la Legation Guard, en la Guardia de Legación. Y esos hombres duran hasta agosto del 25, son 13 años, y se van, tiempo de Carlos Solórzano. Pero después vuelven en enero del 27 en el contexto de la guerra civil del 26, retornan los interventores. Entonces Sandino ayuda a Moncada a ganar la guerra contra los conservadores, pero Moncada pacta el 4 de mayo, ¿verdad?, con los Estados Unidos, le promete la presidencia de Stimson, etcétera, etcétera, etcétera. Y Sandino no entrega las armas, ¿no?, y comienza ya su etapa verdadera. Porque él se revela, evidentemente, se revela el pacto de Moncada. Ahora te voy a contar una anécdota. Pero antes, es decir, ¿cómo él viene de México, donde él está trabajando? En teoría estaría bien. Es decir, un trabajo duro, pero en teoría estaría bien, estaría cómodo en México. ¿Por qué se viene de México? Se viene por vergüenza nacional, porque hay un sentido de culpabilidad por nacionalista, ¿verdad? Hay muchas anécdotas sobre eso, ¿no? Él está mejor formado que los nicaragüenses, ¿verdad? Tiene mucha absorción de sindicalismo, está buscando también una identidad teosófica interesante, de formación, etcétera, etcétera. Y regresa porque repercute, la guerra del 26 repercute continentalmente, porque hay una pugna internacional entre México y Estados Unidos. Estados Unidos reconoce a Díaz, reconoce lo que hace Stimson, reconoce pues el gobierno que Díaz continúe 2 años más,
Pero cuando Sacasa, que está reclamando su puesto por el golpe de Estado de Chamorro, el 25 de octubre del 25, México reconoce el gobierno de Sacasa. ¿Ves? La causa constitucionalista. Entonces, a esta causa se añade Sandino. Él viene a pelear por restablecer el constitucionalismo del vicepresidente liberal que le tocaba la presidencia, Juan Bosch Sacasa. Por eso viene. Sí. Viene por conciencia patriótica. Que al final no se queda Sacasa. Sí, hasta al final el mandado se lo coge Moncada. Sí. Porque es el líder militar. Y es el que pacta. Ok. ¿Y qué hace Sandino? Es decir, no estoy de acuerdo con el pacto firmado por Moncada, y no acepto, además, que los Estados Unidos sea el que venga a dictar aquí cómo son las cosas, porque el pacto era el dictado de cómo iban a hacer las cosas. Claro. Y se va a pelear, se va a pelear contra la marinería, contra las fuerzas norteamericanas. Él se va, consigue una base social en el norte, ¿verdad? Y le siguen pocos hombres, pero poco va sumando, y él actúa y se proyecta mundialmente el 16 de julio del 27. O sea, del 4 de mayo, junio, julio, 16 de julio del 27, ataca Ocotal. ¿Ves? Y ahí aprende que, dice, no es necesario ganar una batalla, basta con hacerla, con tal que se tenga la razón y la justicia. ¿Ves? Y eso repercutió en el mundo. Y ahí aprendió que no podía luchar con una fuerza enorme e inventó la guerra de guerrilla. Que no podía hacer eso, repetir eso, una toma de ciudad. ¿Ves? Entonces inventa la guerra de guerrilla y ahí se da el primer bombardeo colectivo de la historia. En la Primera Guerra Mundial había aviones que se lanzaban balas, etc. Pero un bombardeo sobre una ciudad colectivo se da para dispersar la fuerza de Sandino y él tuvo que huir. ¿Ves? Ese es un acontecimiento mundial. Después vinieron los bombardeos de los nazis, etcétera, etcétera. ¿Ves? Y después los Estados Unidos pues están humillados por porque no lo pudieron derrotar, se escapó. Atraen más hombres por todos lados, 3.000 hombres, y en enero del 28 él está en su cuartel general, el Chipote, ¿verdad? Entonces también reducen por fuerza aérea la posición de Sandino, pero Sandino les hace un truco, pone unos muñecos de zacate y huye, y dura casi un mes el bombardeo, ¿no? Entonces, en los anales militares a nivel mundial, una revista inglesa especializada en ciencia militar sostiene que esa fue la primera reducción de una posición militar por base aérea, que si hubiera sido por tropas terrestres hubiera producido más regimiento de miles de soldados y seguras bajas. Y Sandino se escapó otra vez. Bueno, ese otro acontecimiento repercutió en el mundo. Como todo un poderío no pudo desalojar a Sandino. Ok, pero ¿por qué repercuten? Es decir, ¿por qué eso ocurre aquí? Es decir, a ver, se cae el Palacio Nacional de la Cultura. Si no hay publicación, no hay mayor conocimiento del hecho. Bueno. Es decir, ¿quién habla acerca de eso de Ocotal? ¿Quién habla acerca de lo del Chipote? Todos los periódicos de los Estados Unidos. Todos los periódicos. Y de América Latina. Es decir, la rebelión de Sandino, es decir, tuvo solidaridad mundial. Entonces, Henry Barbusse, un famoso escritor francés, le envía una nota y dice: usted,
general de los hombres libres está representando una acción histórica e imborrable, ¿no? Y escena, Gabriela Mistral también, el otro, en todas partes. La solidaridad es enorme, y extracontinental, también en China hay documentos que reflejan. Entonces, hablábamos antes del escaso conocimiento que hay en forma global sobre el pensamiento y los hechos de Sandino. Hay mucha literatura, bastante literatura, pero no está agotado el tema. Ok, de eso vamos a hablar en un momento. Ok, esa solidaridad, esa simpatía que despierta Sandino es casi inmediata a su sublevación, digamos, porque lo que él hace es sublevarse a Moncada. ¿Ah? Es decir, él le dice no a su jefe, porque Moncada es su jefe como jefe del ejército liberal, y él le dice no a Moncada, se le subleva. Entonces esa sublevación de Sandino, supongo yo que el pronunciamiento de San Albino tiene alguna repercusión en el conocimiento de qué es lo que él quiere hacer también. Sí, ¿no? Es un proyecto, un manifiesto más o menos que abarca, que inicia su actuación histórica, pero Moncada hizo lo imposible por tratar de convencerlo. Por ejemplo, envió a su padre, a don Gregorio. Don Gregorio fue cerca de Jinotega a hablar con él. Hombre, rendiste por esto, no rendiste. Entregar las armas. No, y por fin Sandino convence a su padre. Lo hago por esto, y por esto, y por esto, y por esto. Convence a su padre. Es interesantísimo. Entonces, son más de 5 años y medio de guerra contra los Estados Unidos, sin meter los año y medio de la guerra civil del 26, ¿verdad? Y termina todo hasta diciembre del 32, donde se ve obligado, el 1 de enero desaparecen la fuerza de los Estados Unidos, desaparecen, no queda nadie, está elegido un nuevo presidente, entonces él se ve obligado a hacer la paz con este presidente. Que además era con quien él de alguna manera simpatizaba. Sí. Porque es decir, él apoyó la lucha para ponerlo a él en la presidencia. Exacto. En el 26, él está peleando para que él sea presidente, don Juan Bautista Sacasa. Entonces en el 33 la lógica es, ya efectivamente es el presidente. Ya se fueron ya los gringos. Desapareció el motivo de mi resistencia, entonces ahora me voy a arreglar para que haya aquí paz, etcétera. Ok. ¿Se convierte en un poder sandino? Sí, no. Ok, vamos a hablar de esa explicación en breve. Estamos sumando vigores. Estamos en Extra Plus, sumando vigores. Estamos conversando con el doctor Jorge Eduardo Arellano. Tenía poderes, realmente era un poder, representaba una amenaza a Sandino. Como poder, pues digo, ¿no? Es decir, ya fuera para el presidente Sacasa, para la misma Guardia Nacional. El 1 de enero del 33 se van todas las tropas y queda en funciones el primer director nicaragüense de la institución armada que han establecido los norteamericanos desde el junio del 27. Y ha habido 5 jefes directores, todos norteamericanos. Es el primer nicaragüense, que es sobrino político del presidente Sacasa y primo en cuarto grado de Moncada, el expresidente.
Bueno, entonces el 2, después de varios intentos el 2 de febrero, Sandino viene a Managua en avión y firma la paz con Sacasa. Y es aclamado como héroe. Hay poemas que describe, ya tiene rato de ser mítico y de ser mediático. Entonces, Sandino pide pues algunas cosas, ¿verdad? Pide un departamento, Luz y Verdad, una extensión de terreno donde va a implantar un proyecto de cooperativa, de cooperativismo, ¿verdad? Y entrega las armas, excepto las armas de 100 hombres que van a ser resguardo de esa cooperativa, en Huigulí, en la cuenca del río Coco. Pero la Guardia Nacional, que es potente desde hace 6 años, interpreta que ese pacto, ese acuerdo con el presidente Sacasa, ¿verdad?, es un aplazamiento de las armas, de la guerra, para que Sandino aproveche y se vuelva poderoso y compita con ella o la sustituya. Entonces Sacasa ve en Sandino un aliado, ¿verdad?, para contrarrestar a la Guardia que se está imponiendo, que siempre se ha impuesto, a pesar de que es su sobrino político. Entonces, en ese juego, Sandino se compromete a entregar las armas. Hay un documento que debe ser lectura básica para entender a Sandino. Es el documento más largo, más extenso que escribió y publicó en folleto recientemente después de la firma. Se llama Manifiesto a los Pueblos de la Tierra y en especial al de Nicaragua. Publicado en la tipografía La Prensa. Ahí él pagó y le dieron tantos ejemplares y se habla del folleto, lo repartieron, etcétera, etcétera, etcétera. Y el otro trabajo, que ese sí se conoce más, es el Plan de Realización para el Supremo Sueño de Bolívar, que es del 29, que están sus ideas pues latinoamericanistas. Sí. Pero el manifiesto es un resumen de toda su actuación histórica, desde la lucha al lado de Moncada en la guerra civil, de todo lo que ha pasado, su viaje a México, fracasado, todo, el convenio armonioso con Sacasa, etcétera, etcétera, y es la situación. Ese documento pues se ha publicado menos, pero nadie lo cita. Yo hice una edición facsimilar durante los iniciales años eufóricos de la revolución. Claro, no tuvo ninguna repercusión, pues nadie le dio la importancia. Sí. Entonces, al año, o sea, en febrero del 34, se va a cumplir el año donde Sandino se ha comprometido a entregar el resto de las armas. Y en vez de entregarlas, viene aquí por cuarta vez. En el viaje, en la tercera vez, le digo a Sacasa, quiero formar un partido, el Partido Autonomista. Entonces, se está metiendo en política. Y Sacasa le dice, no conviene, mejor no. Pero viene en el 34, viene el viernes 16 de febrero. Ok, a eso nos vamos a meter en un momento, a ese periplo que termina en su asesinato en Managua. Hay 3 poderes, según varios autores, hay 3 poderes en Nicaragua en febrero de 1934. El más débil es el poder ejecutivo de Juan Bautista Sacasa, porque ese no tiene mayores sustentos, según algunos autores. Sí tiene. Pero es decir, es tan débil que 2 años después cae ante el golpe de Estado de Somoza García en el 36. Justamente Somoza y la Guardia Nacional son el segundo poder, que es el que representa justamente para Juan Bautista Sacasa una amenaza que finalmente en el 36 se cumple.
Pero está el tercer poder, se habla siempre del tercer poder, que es Sandino, que es el que garantiza la presidencia de Juan Bautista Sacasa. Es decir, se ha hablado en esos términos de ese poder de Sandino. Esa lectura es muy esquemática, ¿verdad? 100 hombres, en términos reales, 100 hombres que resguardan una cooperativa en Bocay, ¿qué poder tienen en Managua? Sí. Ninguno. Lo que pasa es que es el poder de la personalidad, del nombre, del ícono. El poder moral. El poder moral y el prestigio, digamos, político. Pero es decir, se ha establecido que pecó de ingenuo. Aldo Díaz tiene un trabajo sobre las ingenuidades de Sandino, y la última y más dolorosa fue cuando aceptó hacer la paz porque sabía que la Guardia Nacional lo quería matar desde el 27. ¿Ves? Entonces, en términos gráficos, la Guardia era una ratonera. El queso era Sacasa. Y el ratón, Sandino. Se metió en una ratonera. Los hombres de él comprendían, sin ser intelectuales, le dijeron, no vaya, general. Y lloraron. Varios lloraron, no vaya, que lo van a matar. Pero parece ser que, ahí lo demuestro yo en muchos documentos, que él tenía una autoconciencia de la inmolación. Y decía, para ser héroe, no, es difícil ser héroe vivo, pero también se es héroe siendo muerto, ya muerto. Él mismo tenía, parece, tenía vislumbrado su destino, ¿verdad? Que es otro punto de vista, porque no se explica pues tanta ingenuidad y tanta... Sí, habiendo sido él un estratega, porque fue un estratega que más tarde es estudiado, lo estudia el mismo Estados Unidos, lo estudia China, lo estudia Vietnam, lo estudia Cuba, se estudia en África, en los movimientos guerrilleros, porque él lo que establece es la lucha de guerrillas. Estados Unidos viene de la Primera Guerra Mundial, una guerra convencional, y viene a enfrentarse aquí a un ejército no convencional, a una guerra no convencional. Sí. No, pero además es una guerra que no se reconoce como guerra, legítimamente, como enemigo, sí, no se reconoce. O sea, y sin embargo ese enemigo no convencional le acepta cualquier cantidad de grandes golpes. Ahora, el USMC, United States Marine Corps, tiene un gran entrenamiento que aprende aquí, de manera que los soldados que aquí se destacaron fueron grandes héroes en la guerra mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, hay un Carson muy bueno, que por cierto, ahí trae un documento interesante que él era jefe de una fuerza en Jalapa, de los marinos, y capturó documentos. Y aquí hay un documento de un poema de un Juan Blandón, ¿verdad? Del 29, fechado el 14 de abril 29, que es un poema largo, interesante. Pero eso después aludimos a él. Okay. Lo curioso es que vino a sostener ese concepto. Él dijo el viernes cuando llegó, hay 3 poderes en Nicaragua: la Guardia, el presidente y yo. Pero la Guardia es inconstitucional y no le hace caso a Sacasa. Yo sí, mis hombres apoyan a Sacasa. Eso bien quedó clarísimo. Hay 3 poderes. Entonces, el colectivo de la Guardia se sintió, es decir, amenazado pues de su existencia. Entonces, fue donde vino la decisión de eliminarlo. Ok. Vamos a hacer pausa y vamos a hablar de esos últimos días. Viernes 16 de febrero, 1933. Estamos en Sumando Vigores en Extra Plus.
Estamos en Sumando Vigores en Extra Plus. Conversamos con el doctor Jorge Eduardo Arellano. Viernes 16 de febrero 1934, arriba a Managua Sandino. Por cuarta vez a Managua, viene en una compañía. No viene traído como la primera vez por un piloto mexicano sin ser famoso. No. Viene en una compañía que se llama la NEP, Líneas Aéreas Nicaragüenses, que se llama de los Palacios, la NEP, con P, de los Palacios. Entonces, hace declaraciones. Esas declaraciones tremendas, ¿verdad? El sábado 17. ¿Viene a provocar Sandino? A la Guardia sí. Porque dice, no entrego las armas. Rompiendo el convenio con esa casa. Claro, no entrego las armas. Porque la Guardia tiene que constitucionalizarse. Tiene que haber una ley que lo incorpore a la Constitución. Porque la Guardia fue producto de un convenio entre dos ministros de Relaciones Exteriores. No aparecía en la Constitución vigente de 1911. Sí. Entonces él repetía eso. Es inconstitucional. Ese es el argumento. Bueno, entonces almuerza con Somoza en la casa presidencial al día siguiente. Y no hablan de nada. No hablan de las declaraciones. El domingo... Por lo menos no públicamente. Sí. No hay documento. El domingo Somoza y el embajador gringo, Bliss Lane, se reúnen en el estadio de la Penny. El estadio de la Penitenciaría, donde después construyeron el Estadio Nacional. La Penny se había destruido en el terremoto y ahí se jugaba béisbol. En el terremoto del 31, de marzo del 31. En el domingo 18, había un partido entre el Managua y el General Somoza, que era un equipo que había fundado un año antes atrás Somoza. Entonces allí los dos planifican el asesinato. Eso salió en hoja suelta después, allí. Entonces el mismo domingo, Juan Ramón Avilés, en el periódico más importante de Nicaragua, La Noticia, editorializa con afán conciliatorio. Entonces dice, el general Somoza y el general Sandino están de acuerdo. ¿De acuerdo en qué? Bueno, de acuerdo en que en 2 o 3 meses el presidente iba a sacar un decreto para legalizar la Guardia Nacional. Y Sandino no sé qué cosa más. Entonces, él ya veía venir el conflicto. Juan Ramón Avilés, un gran intelectual liberal. Entonces, el lunes 19, Sandino y esa casa intercambian cartas. El mismo día. Y esa casa nombra a un delegado ejecutivo de la presidencia en la cooperativa, en Bocay. En Huihuilí. En Huihuilí, ahí. Entonces, también eso ya lo vio Somoza, oído, ¿cómo es eso? Bueno, porque los hombres de Sandino, los 100 hombres, recibían salario del gobierno. Recibían salario de esa casa, en la construcción de carreteras, en la cosa, ahí recibían salario. Había una parte del presupuesto que era destinado a ellos. El martes 20, él cena con su gente, don Gregorio Salvatierra, Humansor y Estrada, su lugarteniente, también Sócrates, y 3 brasileños. 3 brasileños que habían venido desde el Brasil en unos Ford, recorriendo toda América, y eran los precursores de la carretera panamericana, y hay fotos. La última foto que se tomó Sandino vivo fue con ellos. Interesantísima, yo lo he publicado 100 veces y nadie le da importancia. Entonces, y además le dedica la foto. Las últimas líneas que escribió Sandino fueron en esa foto. Entonces dice Sandino,
la misión de estos hombres, dice, es más que importante por esto y por esto. Ni ellos saben la importancia que tiene. Dice, ¿verdad? Bueno, entonces ese es el martes 20. Entonces, estos mismos brasileños, porque tienen un libro tenemos aquí en la academia, los invitan a la residencia de un funcionario de la embajada americana, porque uno de ellos era medio pariente de una que trabajaba ahí. Entonces están cenando a las 8 o 9 de la noche. Entonces ahí le dicen a los brasileños, un funcionario de la embajada dice, hoy matan a Sandino. ¿Cómo es eso? Entonces se levantan los brasileños y se van en carrera a la casa de Sofonías Salvatierra. Oyeron los balazos, etcétera, etcétera, y llegan a la casa y en esos momentos ven a Sócrates que está sacando sus 2 pistolas y disparando, y lo acribillan. Ven eso, los brasileños. ¿Ves? Y eso fue el miércoles, ¿verdad? 21 de febrero del 34. Claro, porque es que hay que pensar en que ocurren algunas cosas prácticamente al mismo tiempo. Mientras, o después de haber cenado con el presidente Juan Bautista Sacasa, claro, Sandino se retira a la casa de don Sofonías Salvatierra, en donde está viviendo en su viaje de Managua. Quiere retirarse. Y es detenido en el camino. Detenido y apresado. Sí, pero separan a su papá y a don Sofonías. Sí. Lo separan. Y a los 10-15 minutos llega a recogerlo y se van a la embajada norteamericana el ministro Brisling. ¿Quiénes se van? Sofonías y don Gregorio. Y don Gregorio. Entonces, cuando están allí en la embajada y oyen los disparos que están asesinando a Sandino, dice don Gregorio, ya están matando a mi hijo. Y después cuando oye el otro, ya están matando a Sócrates. Sí. El sentido del padre, ¿no? Claro, sí. Ok, todo eso ocurre la noche del 21, no llegó a la medianoche. No. Eso es temprano, como ¿qué? ¿Las 10 de la noche? A las 10, matan a Sandino a las 10, más o menos a las 10. Está un tiempito ahí cuando lo capturan. Pues. ¿Esa declaración sobre la guardia fue suficiente para firmar la sentencia de muerte? Es que venía arrastrando todo un conflicto militar. Es decir, no cumplía las órdenes de la guardia del presidente a lo largo de todo el año 33. Asesinaban a la gente de Sandino, o sea, sí. había una acumulación ahí. Sí, esa es una de las razones por las cuales Sandino le viene a decir al presidente que no va a entregar las armas, porque esos hombres los están persiguiendo y los están matando. Exacto. Sí, hay ataques a la cooperativa. Exacto. Ataque que después se recrudece totalmente hasta que aniquilan la cooperativa de Huihuilí, sí, que en los días posteriores al 21 de febrero. Sí. Otros dicen que la complicidad de esa casa es evidente, porque da inmediatamente una amnistía, pues 2-3 meses después los conservadores apoyan esa amnistía. Ahora, lo que pasa es que, a ver, Sandino es amado y odiado. Hay cualquier cantidad de documentación que sumó para la causa de Sandino, ¿no? Publicaciones, escritores, intelectuales, políticos que apoyan a Sandino, especialmente fuera de Nicaragua. Especialmente fuera de Nicaragua. Sí. Dentro de Nicaragua, los medios de comunicación, que vendrían a hacer las cuentas de lo que hoy ocupan las redes sociales, tenían mucha fuerza, mucho poder, y no necesariamente estaban a favor de Sandino. No. Al contrario, había mucha oposición a Sandino. Algunas sí. El periódico de don Salvador Buitrago Díaz era totalmente favorable a Sandino. Y un tiempito de la prensa, del 28-29, ¿verdad?
cuando lo dirigía Adolfo Ortega Díaz y colaboraba Salomón de la Selva. También, la prensa. Sí, porque la prensa era crítica de Sandino después. No siempre. No digo, el 30, 31, 32. A raíz de la llegada del 33, del 2 de febrero, Adolfo Calero Orozco entrevistó a Sandino en la prensa. Y es favorable, es bellísimo. Ese documento yo lo publiqué a raíz del triunfo. Una entrevista de Adolfo Calero Orozco a Sandino. Pues en la casa presidencial, después de los banquetes, después de la visita, después de... Ok. ¿Usted lo califica como un magnicidio, el asesinato de Sandino? Sí. El magnicidio... Hay magnicidios a nivel centroamericano, ¿verdad? Morazán. Después, Mora. Rafael Mora. Después, General Barrios. ¿Ves? Pero son magnicidios a jefes de Estado. En este caso no. Aquí está el magnicidio de Pedro Joaquín Chamorro, que no es jefe de Estado, y el de Sandino, que no es jefe de Estado. Es magnicidio por la repercusión mundial y porque es un crimen político. Es un crimen político, ¿verdad? No muere en acción armada, es un crimen político. Y hay uno, el primero es el de José Cepeda en el 35 en León, un buen presidente, un buen jefe de Estado, no había presidente, eran directores supremos. Pero claro, eso está muy antiguo, muy al inicio del siglo XIX, nadie se acuerda, y tal vez Nicaragua era muy pequeña, pero es un magnicidio completo. Decir asesinato, pues, es reducir la dimensión mundial de ese acontecimiento. ¿Y por qué desaparecerlo? ¿Perdón? ¿Por qué desaparecerlo? Porque, pues, ya está, lo matamos, nos deshicimos de esta piedra en el zapato. Es que era un proyecto estratégico de los Estados Unidos, de Stimson. El que está detrás de todo ahí y no se ve nunca es Stimson. Porque Stimson viene a solucionar el problema de Nicaragua. Stimson es el enviado especial del presidente Coolidge de los Estados Unidos a resolver el problema de Nicaragua, y lo resuelve. ¿Ves? Hay pacto, etcétera. Pero el que le destruye su gran proyecto es Sandino. Sí. Sandino se rebela y se alza contra los Estados Unidos. Entonces, detrás de todo eso está Stimson. Stimson es una figura brutal. La carta, el telegrama aquel de Sandino, estoy entendido de su comunicación. No les tengo miedo y aquí los espero. Ese es otro. Ese es a un militar. A un almirante. No. Él no se llega a dirigir a Stimson nunca. No, absoluto. No. Stimson resolvió. A Stimson le dan el doctor honoris causa en la Universidad de Granada y se va feliz, pero dejando esa herida de que no logró pacificar Nicaragua. Entonces, este Stimson fue jefe de Estado, secretario de Estado, etcétera, y muchas cosas. Y para el lanzamiento de la bomba atómica, él la lanza como ministro, como jefe de guerra. El plan era así. Truman prueban la bomba atómica en Álamo Gordo, ya, destructiva. Pasan 4 meses y dice, ¿dónde la utilizamos? ¿En qué lugar del Japón? Entonces dice uno, en Tokio. No, dice, Tokio está destruida, ya le hemos destruido un bombardeo. En Kioto. Entonces dice uno intelectual. No, dice, Kioto es una zona cultural, es la antigua capital del Japón, etcétera. No. Debe ser en Hiroshima. ¿Por qué? Porque es un gran puerto y están las grandes fábricas de los japoneses. Es una ciudad que ahí fue. El 6 de agosto de 1945. Sí. Stimson está detrás de eso entonces. Y Stimson es el que ordena. Ok. Pero está bien, ya está, lo mataron, es decir, se deshicieron del problema, ya está muerto el hombre, entonces, bueno, ¿pero por qué desaparecerlo? El peligro. ¿Cómo desaparecerlo? Desaparecer el cuerpo. Bueno, es que no lo desaparecen ahí nomás. Es que pasa mucho tiempo.
Y la gran crisis que tiene Somoza García en el 44, que estuvo a punto de ser votado por los estudiantes, por muchas cosas, hay muchos testimonios sobre eso, ¿verdad? Hay varios protagonistas, están Pancito Aguirre y su hermano, el otro metido, mandaron a sacar los restos y lo mandaron donde fue el Churrasco, que era una hacienda Santa Feliciana, y ahí Luis Somoza los quemó. Esa es una de las versiones. Sí. Pero hay 3 más con detalles, otros que tiraron en el lago la ceniza, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que no estaban, el temor de que lo hallaran y fuera un símbolo, ya era un símbolo, pero que... Ahora, una cosa que yo no sabía y que en la conversación antes de empezar el programa me quedó para saber, es que junto con Francisco Estrada, junto con Juan Pablo Manzor y Sandino, es enterrado también Sócrates y el niño que muere en la casa, en el ataque a la casa de don Sofonías Salvatierra. Ahí se fueron todos. Todos quedan en una sola tumba. Claro, es que era profunda. Y a 500 metros del local donde lo ejecutan. A él lo matan en la aviación. No, lo entierran en la aviación. Lo entierran en la aviación. Y lo matan después. Ya fue localizado el lugar. Pertenece al ejército de esa zona. A 500 metros. Que ahí fue importante el testimonio de... en ese momento, en el 34, era el teniente Carlos Eddy Monterrey. De mucho. Que al año 79 él cuenta toda la historia. Pero hay muchos testimonios también de Abelardo Cuadra, etcétera, etcétera. Sí, no, pero digo de Carlos Eddy Monterrey, porque Carlos Eddy Monterrey es el jefe de la escuadra que... No es el jefe de la escuadra, ese es otro. Ah, sí. Es Delgadillo el jefe. Delgadillo, perdón, Delgadillo. El balazo. Sí, ajá. Pero Eddy Monterrey es el que le dispara. Es el que le dispara, el que le da el tiro de gracia. El que le pega. Sí. Interesante, pues. ¿Qué más? Pues hay muchos detallitos, ¿verdad? Etcétera. Y la última frase de Sandino. Ahí está. Le decían, vos puedes ser presidente, vos puedes hacer esto, andar sobre mala paz. Cepeda, que se robó unas propiedades que el gobierno de los mexicanos le donaron a Sandino, dos grandes propiedades. Sandino no le interesaba y que te la den a tu nombre, él le firmó y después vendió esas propiedades y se hizo rico, etcétera, etcétera. Pero Cepeda, que era primero el corresponsal en la guerra civil de los liberales y después fue el delegado de Sandino en México, porque él tenía muchas relaciones con el poder mexicano. Él tenía mucha esperanza en México. De alguna manera él tenía mucho apoyo de México y tenía mucha esperanza de México, pero México no estaba en el momento oportuno para darle apoyo a Sandino. Más o menos, y él está un año en México, ¿verdad? Por segunda vez, ¿verdad? Ya llega como el general Sandino esta vez. Es que lo que pasa es que en el 28 gana las elecciones Moncada, ¿ves? Y rompe con Turcio, entonces él se siente aislado, entonces busca México para recibir apoyo y para relanzar su propaganda política, pero le fallan los mexicanos. Y el gobierno mexicano le falla, porque los comités manos fuera de Nicaragua funcionan muy bien y son los que lo mantienen al final de cuentas. No tanto, más bien son los masones y sobre todo la MQ, es decir, él pertenece como teósofo, es decir, todos los grandes líderes políticos de la época, Madero, Allá de la Torre, todos eran teósofos, Gabriel Mistral, etcétera, etcétera. Y él asimila la filosofía austera racional de la escuela magnético-espiritual que fundó Joaquín Trincado en Argentina desde 1911. Él se afilia a ese movimiento y lee todas las obras del Trincado.
y asume esa filosofía y convierte, pues, y a partir del año 30, más o menos, a partir del 30, todo lo que escribe está vinculado al trincadismo, a la filosofía, pues, teosófica de Joaquín Trincado. Okay. Vamos a hacer pausa, vamos a meternos un poquito más a esta parte del Sandino intelectual, espiritual, porque bueno, es el Sandino político, el Sandino estratega militar del que normalmente se habla. Sí. Regresamos en breve, sí. Sumando Vigores. Estamos sumando vigores en Extra Plus con el doctor Jorge Eduardo Arellano. Conversamos acerca de Sandino, a propósito de su magnicidio, dice el doctor Arellano, el 21 de febrero de 1934, hace 87 años. El verdadero Sandino, o el Calvario de la Segovia, libro que se atribuye a Somoza García, pero que muchos dicen que fue una compilación hecha por otras personas que solamente firmó. Domingo Ibarra, guardia, y también otro guardia intelectual, Guillermo Cuadra. Ok, pero queda bajo la autoría de Anastasio Somoza García. En ese libro él intenta demostrar lo malo, y lo voy a poner entre comillas, que era Sandino. Y entonces, entre lo malo de Sandino, él habla acerca de la espiritualidad de Sandino y decía que que era tan loco que se consideraba Mesías y consideraba su lucha una lucha divina. Decía, porque ciertamente en los escritos de Sandino, en muchos escritos de Sandino, él habla de Dios, habla del amor, del sentido mesiánico, del sentido mesiánico, es decir, y hay un Sandino espiritual, muy espiritual. Sí, correcto. Pero antes te quiero aclarar que ese libro lo aprovechó al máximo Carlos Fonseca. Claro. Y dijo, este libro lo escribió o un tonto o un sandinista. Porque los documentos, muchos documentos que pone, son a favor de Sandino. Sí. Pero en ese momento no lo podían ver. Por eso digo, intentando demostrar lo malo, entre comillas, que era Sandino, habla de la espiritualidad de Sandino. Entonces, ¿no? Sí. El resumen sería así: las ideas de la escuela magnética espiritual de Trincado se reducen a la siguiente premisa, que esa premisa cohesionó su pensamiento, sobre todo después del 30, ¿verdad? Dice, la justicia, dice, justicia con mayúscula, única hija del amor con mayúscula, fuerza superior a uno mismo y a todas las otras del universo, no se compagina con el desarrollo de la historia, con las formas de explotación y la lucha de clases. El antagonismo de los hombres denomina a ese proceso, por lo que surge la injusticia. Ahora bien, la injusticia la ve Sandino en los poderosos, especialmente en el imperialismo y en su intervención neocolonialista, apoyada por los grupos dominantes de su país, hecho que le plantea su destrucción. Y esta destrucción la encabezaría él, mesiánico, representando a los débiles u oprimidos, quienes no poseen las armas, el saber y la riqueza, pero conservan óptimos recursos espirituales para organizarse, armarse e instaurar la justicia. Esa es la premisa que funciona a lo largo de su pensamiento. Después habla de cuestiones ecológicas también importantes para esa época, hablar de la naturaleza, etcétera, etcétera. A que ahora sería un profeta de la ecología. Ahora, esto, bueno, tiene que ver con esta escuela, tiene que ver con su participación masónica. No. Es decir, la masonería es otra cosa. Pero no lo empuja hacia ese camino. No influye, es decir, es afín a la teosofía, pero no es lo mismo. Sí, es como una sociedad secreta, y yo al principio dudaba, porque
hay una carta de la masonería argentina en el 28 que él contesta y lo contesta con simpatía, etcétera, pero no había prueba documental. Pero ya hay prueba documental. Él ingresó a la masonería en la logia, aquí lo tengo apuntado, una logia en Mérida, ¿verdad? Muy famosa, ¿verdad? Que se llama, incluso está la fecha, ¿ves? Está la fecha. La logia, la Gran Logia Oriental Peninsular, se llama, de Yucatán, ¿ves? Del rito escocés antiguo que contempla los 33 grados en el escalafón de sus miembros, pero ahí no daban ese escalafón, sino 3 categorías: aprendiz, compañero y maestro. Sí. Y ahí le dieron maestro, de un solo viaje. De un solo viaje de entrada. Okay. No comenzó por el principio. Y eso fue entre el 17 y el 20 de julio. Del 29. 29. Recién llegado a México, porque él llega a Mérida el 11 de julio. El 11 de julio. Y yo creo que fue en el 20 porque Urbano Gilberto, lo conoce bien, llevaba las cuentas de los gastos y decía el 20, dice, 2 pesos, no sé qué, pago del automóvil que nos llevó a la logia. Okay. Entonces, probablemente fue el 20. El 20 de julio del 29. Entonces, ingresa a la masonería. Ok. ¿Usted está por publicar o está recientemente publicando un libro sobre Sandino? ¿Un libro? No. Yo como editor, ¿verdad? El autor es Fernando Solís. Ok. El autor, sí. Eso me lleva a la pregunta. De Sandino se han dicho muchas cosas, ¿no? Se ha publicado varias cosas. Los hechos alrededor de su lucha, se ha recopilado su pensamiento, su correspondencia, se ha analizado al Sandino espiritual, esotérico, se ha estudiado al Sandino guerrillero, en fin, hay varias facetas de Sandino que se han tocado. ¿Está dicho todo sobre Sandino? Está dicho una buena parte, pero falta mucho, y sobre todo la parte documental. La última edición del Pensamiento Vivo, compilado por Cerro Ramírez, una edición de Caracas, Venezuela, de la Biblioteca de Ayacucho, después de esa gran publicación, hay más de 100 documentos que no están ahí, que han aparecido y aparecido, ¿verdad? Yo tuve la suerte de que muchos amigos y personas mayores me dieron material. Entonces, hay un documento larguísimo que publicó Roberto Sánchez en la Asamblea Nacional sobre Sandino en México, que él explica todo lo que le pasó en México, absolutamente todo. Un trabajo de 40 páginas, contando la historia. Es decir, serían 3 los grandes documentos de Sandino que debe conocer el ciudadano nicaragüense: el plan de realización del Supremo Sueño de Bolívar del 29, este documento de su viaje a México, explica todo, y el manifiesto de los pueblos de la tierra después del convenio con Sacasa. Sería con notas, etcétera, un librito de menos de 100 páginas. ¿Ves? Entonces no se ha publicado, y la prueba es que Michael Schroeder, desde hace 20 años, tiene una web, ¿verdad?, bien financiada a nivel personal. Él vino aquí en los 80, ya Guido le dio un reconocimiento de la alcaldía de Managua, etcétera. Nosotros le hicimos miembro correspondiente de la Academia de Geografía e Historia. Ha publicado mucho él y dispone pues de 3.000 documentos. 3.000 documentos relacionados. Ahí yo he encontrado ahí cuando Sandino está en México un año, quien lleva la ofensiva militar es Miguel Ángel Cortés. Sí. Y
hay manifiestos de él enorme, estupendo, ¿ves? Etcétera, etcétera. O sea que falta mucho que conocer, que divulgar, ¿verdad? La parte literaria. Fíjate que en el 80 también yo publiqué este librito que se llama Escritos literarios y documentos desconocidos. De Sandino. De Sandino. Estamos no es sobre Sandino. Febrero del 80. Sí. Febrero del 80. Y en el mismo 80, pero un poquito después, publiqué los corridos. 30 corridos y poemas. Poemas de gente del ejército. Y este documento, que no me acuerdo quién me lo dio, que se llama Yo soy el indio que mora, escrito por Juan Blandón, ¿verdad? En abril 14 del 29. Y tal vez podíamos terminar. Dice: por la suerte o el destino surgió el patriota sincero que asombrara del mundo entero Augusto César Sandino. Si mi patria necesita sangre por su redención, yo doy mi leal corazón por verla siempre bendita. Son octosílabos, ¿verdad? Que es la cosa más popular. Es mi grande la ambición de caitudos e invasores. Caitú le decían a los conservadores, ¿verdad? E invasores, son los gringos, pero que acepten las flores que salen de mi concón. Mi concón era el fusil, sí. Concón, sí. De fabricación, sí. Etcétera, etcétera. Sí. Le decían concón por el sonido que producía. Y este fue capturado pues en Jalapa y recogido por Carson, por el capitán Carson, que después es un héroe de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Aprendió muchas cosas. Sí. Lo cierto es que hay mucha documentación de Sandino que está todavía en los Estados Unidos y se mantiene en los Estados Unidos, tanto en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos como en los archivos del Cuerpo de Marines. Sí, pero también hay libros particulares. Por ejemplo, Domingo Ibarra, el teniente Domingo Ibarra, que hizo el libro, trabajó en el libro de Somoza. Somoza tachó con lápiz rojo un montón de documentos. Sí. Y en el 73, o sea, 40 años después, publicó un libro en inglés, pero los documentos los reprodujo originalmente en español, que se llama el libro The Last Night of General Sandino, del año 73. Claro, aquí estábamos en el terremoto. ¿Quién lo iba a conocer? Sí. Pero además está hablando de Sandino, que es prohibido en Nicaragua en ese momento. Después del terremoto, sí. De ahí he sacado yo bastante documentos, unas cartas de Doña Blanca, etcétera, cosas curiosas. Bueno, quiero agradecerle, doctor, esta platicada sobre Sandino. A ti también, esta gran oportunidad. Bueno, muchas gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes que quieren sumar vigores.